Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. Hola y bienvenidos al Seminario de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Yo soy la doctora Marisol Saavedra Pacheco y el día de hoy presentaremos el tema de estudio de la pareja infértil impartido por la doctora Luz Pamela Ramírez Landín. Buen día a todos, soy la doctora Luz Pamela Ramírez Landín, médico residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy les presentaré la monografía titulada Estudio de la pareja infértil. Esta monografía fue supervisada por la doctora Ana Jimena López Díaz, médico residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y coordinada por la doctora Vanessa Morales Hernández, médico adscrito al Servicio de Biología de la Reproducción de este instituto. Los objetivos de esta monografía serán conocer el impacto de la infertilidad en el mundo y nuestro país, así como detallar el algoritmo inicial de su evaluación y definir cada uno de los factores evaluados en el abordaje de la pareja infértil y realizarlo de una manera integral como individuo o pareja. La OMS establece que es decisión de cada individuo y pareja, según su conciencia, determinar el deseo de un embarazo y, en caso de que éste sea afirmativo, cuándo desea tenerlo, así como determinar el tamaño de la unidad familiar. Sin embargo, los problemas de fertilidad pueden afectar la posibilidad de un embarazo. De acuerdo a la Sociedad Americana y Europea de Medicina Reproductiva, se define la infertilidad como la ausencia de un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales regulares y sin protección, ya sea como un individuo o pareja. Asimismo, se puede dividir en primaria y secundaria. La primaria, aquella que un embarazo nunca ha sido logrado por la paciente o la pareja, y secundaria, cuando al menos se ha logrado un embarazo previo. Hablando acerca de la epidemiología de la infertilidad, en el mundo del 10 al 15% de las parejas han padecido de infertilidad y una de cada 4 parejas en países en vías de desarrollo la ha padecido. En Estados Unidos, cerca del 12.7% de las mujeres en edad reproductiva han buscado un tratamiento de fertilidad en el año anterior. En nuestro país, de acuerdo a la INEGI, 1.5 millones de parejas han padecido infertilidad, que se traduce en una de cada 6 parejas, al menos el 90%, han tenido solución con terapias de reproducción asistida. En la siguiente tabla les muestro cómo a lo largo de las décadas la tasa global de fecundidad ha disminuido. La importancia de conocer esta enfermedad se ve reflejada en el impacto en nuestro instituto, ya que las valoraciones de primera vez por infertilidad oscilan entre 1.500 a 2.000 pacientes. Esta se vio disminuida en los años de pandemia, sin embargo, se ve recuperada en el último año, en el 2021. Otro aspecto a recalcar es que el total de las valoraciones de primera vez se logra identificar hasta un 70% y únicamente de un 3 a un 8% requirieron de una terapia de reproducción asistida. Es importante mencionar que la tasa de fertilidad disminuye conforme avanza la edad. De los 25 a los 29 años, la tasa de fertilidad disminuye de un 4 a un 8%. Sin embargo, cercano a los 45 años, la tasa de fertilidad ha disminuido hasta en un 95%. Los factores de riesgo mayormente asociados a la infertilidad son la obesidad, con 1.7 veces más en comparación con aquellas pacientes que no la padecen, así como el tabaquismo y las drogas, de un 60 a 70%. La etiología de la infertilidad podemos dividirla en factor femenino y masculino, que juntos pueden compartir hasta el 50% de los casos. También se encuentra el factor mixto, que alcanza hasta el 35%, y otro factor no identificable que puede ir del 10 al 15%. Con lo que se propone, ¿en qué momento iniciar el abordaje? En aquellas mujeres menores de 35 años, se iniciará el abordaje a los 12 meses de infertilidad. Sin embargo, en aquellas mujeres con 35 años o más, se deberá iniciar a los 6 meses. Y en aquellas mujeres mayores de 40 años, el abordaje deberá iniciar de manera inmediata.
La Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia menciona algunas características para iniciar de manera inmediata, como lo son los ciclos irregulares, la endometriosis en etapas 3 o 4, o la sospecha o confirmación de patología uterina, tubárica o peritoneal, o asimismo la confirmación de infertilidad por factor masculino. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva agrega la disfunción sexual y las condiciones genéticas adquiridas que disminuyen la reserva ovárica. Una vez que hemos iniciado el abordaje dirigido al factor femenino, los componentes esenciales de una evaluación básica incluirá una revisión de la historia clínica y un examen físico. Después, iniciaremos por el factor endocrino ovárico, uterino, tubo peritoneal, cervical y otros. La evaluación básica iniciará a través de una historia clínica, en donde se interrogarán de manera dirigida la duración de la infertilidad, antecedentes gineco-obstétricos de relevancia, la frecuencia y las características de las relaciones sexuales, antecedentes heredofamiliares o quirúrgicos de importancia, así como ocupación y toxicomanías. La exploración física consistirá de somatometría de signos vitales, exploración de tiroides, mamas, así como datos sugestivos de hiperandrogenismo. La revisión ginecológica será a través de una especuloscopía. Se evaluará la sensibilidad pélvica o abdominal. A través del tacto vaginal se evaluarán los fondos de saco. A través del tacto bimanual se realizará la evaluación del tamaño, la forma, la posición y movilidad del útero. Y descartaremos tumores anexiales o malformaciones mullerianas. El primer factor a evaluar será el factor endocrino ovárico, que es el conjunto de alteraciones hormonales que se originan en el ovario o afectan la función ovárica y que pueden condicionar un trastorno en la fertilidad. Continuando con nuestro algoritmo, vamos a ver los estudios que solicitaremos en el abordaje del factor endocrino ovárico y que iremos desarrollando en las siguientes diapositivas. Cabe destacar que el factor endocrino ovárico abarca aproximadamente el 15 al 25% de las causas de infertilidad. En este apartado se valora la disfunción ovulatoria, las endocrinopatías y la reserva ovárica. La disfunción ovulatoria, alrededor del 40% de las pacientes con infertilidad la presentarán. Estas son alteraciones en la frecuencia, regularidad, duración y volumen en la menstruación. Es importante recalcar que el síndrome de ovario poliquístico es la causa número 1 de los trastornos ovulatorios. En 2022, la FIGO ha diseñado un nuevo sistema que reconoce 3 estratos básicos una vez que se ha diagnosticado el trastorno ovulatorio. El tipo 1, que valora el hipotálamo, el tipo 2, la pituitaria, el tipo 3, el ovario, y el tipo 4, que es el diagnóstico y categorización recomendada por la Sociedad de Síndrome de Ovario Poliquístico. Pero, ¿cómo es que podemos diagnosticar o evaluar la disfunción ovulatoria? Esta se evaluará a través de progesterona en fase lútea. Esta es una prueba fiable y objetiva de la ovulación, que de preferencia deberá tomarse entre el día 21 a 23 del ciclo. Si la progesterona está por arriba de 8 nanogramos por mililitro, es una evidencia de ovulación reciente. También está el kit de predicción de ovulación, en donde se detectan niveles de LH en orina, y está cuando se encuentra evidencia de forma indirecta la ovulación. Y por último, el ultrasonido transvaginal, que evaluará el tamaño y número de folículos antrales, dando una evidencia presuntiva de ovulación y luteinización. Una de las endocrinopatías más frecuentes en nuestro país es la resistencia a la insulina, que se define como la disminución de la función biológica de la insulina, que obliga a generar un aumento en las concentraciones plasmáticas de esta con el fin de mantener la homeostasis. Cerca del 50% de las mujeres experimentan resistencia a la insulina. Sin embargo, cuando esta se resuelve, aumenta la posibilidad de un embarazo hasta en un 55%. El acrónimo OMA
que es un modelo de evaluación de homeostasis para la resistencia a la insulina, utiliza dos simples parámetros de laboratorio, la glucosa y la insulina en ayuno. Se estima que la fórmula del producto de la glucosa en ayuno y la insulina en ayuno dividido entre la constante de 405 nos dará un resultado. Si este es superior a 2.5, será diagnóstico de resistencia a la insulina. Otra de las endocrinopatías a evaluar, la más predominante en nuestro país, es la obesidad. Se ha descrito que por cada aumento en el IMC, por cada unidad de aumento en el IMC, disminuye 5% la tasa de embarazo acumulado a lo largo de un año. La obesidad ocasiona alteraciones en la regulación del metabolismo esteroideo, que produce una reducción en la disponibilidad de GnRH, creando cambios en la secreción y acción de insulina, leptina, adiponectina y resistina, que nos llevarán a hiperinsulinismo, hiperandrogenismo y por lo tanto a anovulación. En la siguiente revisión sistemática, que como objetivo tuvo investigar si las intervenciones de pérdida de peso daban lugar a mejores resultados de fertilidad, cuyo resultado primario fue el embarazo y la tasa de nacidos vivos, en donde la dieta, el ejercicio, el asesoramiento psicológico y el fármaco Orlistat fueron algunas de las intervenciones. En este forest plot, cuyo resultado fue medir la tasa de embarazo de las pacientes que recibieron alguna intervención, se observó que tienen hasta 59% más tasas de éxito respecto a los controles. Aunque para el resultado de nacidos vivos no se alcanzó la significancia estadística, se observó una tendencia para mayores tasas, por lo que concluimos que incluso con intervenciones tan simples como dieta y ejercicio, la posibilidad de lograr un embarazo es mayor. Otra de las endocrinopatías es la hiperprolactinemia, que el síntoma más común será la galactorrea, hasta en el 30% de las pacientes. Sin embargo, es importante recalcar que las causas más frecuentes de estas serán la farmacológica, la fisiológica y la patológica. La prolactina interferirá en la secreción pulsatil de GnRH, LH y FSH, causando hipogonadismo, hipogonadotrófico e infertilidad, disminuyendo la progesterona y el estradiol, siendo responsable del 30% de las amenorreas secundarias. En la siguiente tabla podemos observar los fármacos que pueden llegar a producir hiperprolactinemia. Sin embargo, quiero señalar de manera muy puntual que la medicación gastrointestinal, que en la mayoría de los casos se utiliza de manera indiscriminada y por iniciativa propia de las pacientes, como lo es el uso de ranitidina, metoclopramida, cisaprida, que son de uso cotidiano. Por lo que es importante, a través del interrogatorio, hacerlo de manera dirigida. Otro grupo de enfermedades que estudia el factor endocrino ovárico son las enfermedades tiroideas, siendo más frecuentes en las mujeres con relación de 5 a 1, y el hipotiroidismo siendo la endocrinopatía más frecuente, y de ellas más del 95% de origen primario. Por tanto, en mujeres con problemas de fertilidad es fundamental realizar un perfil tiroideo con anticuerpos. En esta tabla se muestran los perfiles hormonales que se utilizan para diagnosticar las distintas patologías tiroideas. Si los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea son positivos, de mayor a 30 a 35, se trata de una enfermedad tiroidea autoinmune. Las alteraciones hormonales que puede ocasionar el hipertiroidismo es un aumento en las concentraciones plasmáticas de la globulina de unión a hormonas sexuales y por lo tanto de testosterona total, llevando a un exceso de conversión de andrógenos en estrógenos, causando alteraciones menstruales. El hipotiroidismo se caracteriza por la reducción de la secreción de hormonas tiroideas, generalmente secundaria a un mecanismo autoinmune. Del 0.5 al 0.7% de las mujeres en edad reproductiva lo han padecido. Su incidencia va del 2 al 4% para el hipotiroidismo subclínico.
Esto causa insuficiencia de la fase luténica, disminuyendo los niveles de FSH y LH, causando alteraciones menstruales. Sin embargo, estas pueden revertirse con tratamiento con levotiroxina de 3 a 6 meses. Otra de las endocrinopatías más frecuentes es el síndrome de ovario poliquístico. Para su diagnóstico utilizamos los criterios de Rotterdam de 2003, en donde con mayor o igual a 2 criterios, ya sea oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico u ovarios poliquísticos, se hace el diagnóstico. En comparación con la Sociedad del Síndrome de Ovario Poliquístico, en donde el diagnóstico se hace a través de hiperandrogenismo más algún otro criterio. El recuento folicular se realizará a través de un ultrasonido transvaginal. Aquí podemos observar que los criterios de Rotterdam con más de 12 folículos alcanzan sensibilidad o especificidades superiores al 80%. La reserva ovárica describe la capacidad funcional de los ovarios, evalúa parámetros clínicos, bioquímicos y ecográficos, y esta es una correlación inversa con la edad de la mujer. El envejecimiento reproductivo se define como el descenso gradual en la cantidad y calidad de los ovocitos contenidos en los folículos. Pero ¿cómo esperaríamos encontrar la reserva ovárica disminuida? Esto sería a través de niveles de inhibina y hormona antimulleriana disminuidos. En específico, la hormona antimulleriana disminuida o por debajo de 1 nanogramo sobre mililitro. También encontraremos aumento de la FSH en la fase folicular precoz y estradiol, así como disminución en el reencuentro de folículos antrales y volumen ovárico. El siguiente factor a evaluar será el factor uterino, que evaluará toda alteración o patología uterina causante de infertilidad. Continuando con nuestro algoritmo, observamos las pruebas que solicitaremos en el abordaje del factor uterino que iremos desarrollando más adelante. El factor uterino en alguna literatura se puede dividir para su abordaje en alteraciones anatómicas o funcionales. Comenzaremos con las alteraciones anatómicas. En primer lugar, las malformaciones congénitas. En 2021, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva clasificó a las anomalías mullerianas. Su incidencia va del 2 al 3% de la población general. Sin embargo, en aquellas pacientes con infertilidad puede aumentar hasta 3.5%, siendo el útero septado el de mayor prevalencia. Esta siendo la anomalía más común en las mujeres con infertilidad. El diagnóstico de estas malformaciones puede ser a través de un ultrasonido, alcanzando sensibilidades superiores al 95%. El momento ideal será realizarlo en la fase lútea, donde la cavidad uterina puede ser delineada y podemos valorar algunas de sus posibles alteraciones. Otra de las anomalías serán los leiomiomas, que sabemos que son los tumores benignos más frecuentes que aparecen en la mujer en edad reproductiva. Estos van del 5 al 10%. Se evaluará su localización, el número y el tamaño, ya que estos interfieren con la migración, el transporte y la implantación. De acuerdo a la clasificación de la FIGO, los leiomas FIGO 0, 1 y 2, se ha visto disminuido la fertilidad hasta en un 40% y las tasas de éxito de fertilización in vitro han disminuido hasta un 70%. Pero ¿qué nos dice la evidencia acerca de la miomatosis uterina y su relación con la infertilidad? En este forest plot podemos observar que aquellas mujeres con la presencia de miomas versus las que no lo tenían se asoció con hasta 2.5 veces más la tasa de infertilidad. Continuamos con las adherencias intrauterinas. Estas aparecen como resultado de un traumatismo intrauterino, conllevando inflamación e incluso infección.
Sin embargo, hasta el 90% de las adherencias son relacionadas con un legrado practicado posterior a complicaciones del embarazo, como un aborto incompleto, y este aumentará su incidencia con el número de procedimientos. Su incidencia es reportada cerca al 2 al 3%. Sin embargo, se cree que esta es infravalorada, ya que hasta el 50% de las pacientes con adherencias intrauterinas cursan asintomáticas. El diagnóstico será a través de una histeroscopía, que tiene como ventajas ser el método de elección, poder visualizar la localización y el alcance de la enfermedad, así como diagnosticar, pero también realizar tratamiento, esta siendo segura y eficaz. Sus desventajas serán las principales complicaciones, como perforación uterina, sobrecarga de líquidos, desequilibrio hidroelectrolítico, hemorragia o infección. Sin embargo, aquellas que han sido tratadas, el índice de concepción y parto a término aumentan del 25 al 75%. Seguimos con los pólipos endometriales. Su prevalencia oscila cercana al 15% y esta ocasiona una hiperplasia endometrial, que a su vez ocasionará una hiperexpresión de la aromatasa, causando mutaciones génicas y llevando a alteraciones inflamatorias locales, deformando la cavidad que van a interferir en la implantación. El diagnóstico será por histeroscopía, alcanzando una especificidad de hasta el 98%. Por otro lado, el factor uterino para evaluar aquellas alteraciones funcionales será la adenomiosis, que se define como la presencia de glándulas endometriales dentro del miometrio, produciendo hipertrofia e hiperplasia miometral. De acuerdo a la Sociedad Americana y Europea, recomiendan la evaluación de la transición endometrio-miometrio a través de la resonancia magnética, siendo el diagnóstico estándar a través de histología. La adenomiosis conlleva un aumento en la contractilidad, disminuyendo la receptividad endometrial y ocasionando un fallo en la implantación. Esta puede ser diagnosticada a través de un ultrasonido, con sensibilidad y especificidad cercana al 80%, siendo costo eficaz, donde podemos encontrar algunas características específicas para adenomiosis difusa, como un miometrio heterogéneo, o adenomiosis nodular, en donde hay áreas irregulares dentro del miometrio. A su vez, puede ser diagnosticado a través de una resonancia magnética con sensibilidad y especificidad superiores al 95%, en donde podemos observar grosor en la zona de transición y señales hipointensas dispersas por el miometrio. Alguna bibliografía incluye al endometrio en factor uterino. Sin embargo, para fines de esta monografía, se evaluará en el factor tuboperitoneal, que será la endometriosis. El siguiente factor, el factor tuboperitoneal, reúne todas las alteraciones intrínsecas y extrínsecas de las alfinges que impiden la unión del óvulo con el del espermatozoide. Siguiendo nuestro algoritmo, vemos las pruebas diagnósticas que solicitaremos como parte del abordaje del factor tuboperitoneal e iremos desarrollándolo en las siguientes diapositivas. El factor tuboperitoneal se encuentra entre las causas más comunes de infertilidad. Representa del 25 al 35% de la infertilidad femenina. Los antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, la cirugía tobárica y la endometriosis indican la posibilidad de lesiones en las trompas y el peritoneo. La histerosalpingografía y la laparoscopía son dos métodos clásicos para evaluar la permeabilidad tubárica en las mujeres infértiles y no se excluyen, sino que se complementan. Cada una aporta información que la otra no muestra, y ambas tienen sus ventajas y desventajas. La histerosalpingografía muestra imágenes de la cavidad uterina y revela la estructura interna de la luz tubárica. Esta puede programarse 2 a 5 días posteriores al final de la menstruación. Puede ser medicado previo al procedimiento y las complicaciones son infrecuentes, del 1 al 3%. Es importante recalcar que hay que evitar la realización de una histerosalpingografía al menos 12 semanas después
de una enfermedad pélvica inflamatoria. Esta tiene una sensibilidad cercana al 94%. La laparoscopía es la prueba definitiva para su evaluación. Esta requerirá de anestesia general, sin embargo, podrá inspeccionarse de manera sistemática y minuciosa a través de cromotubación, siendo esta diagnóstica y terapéutica, con rendimientos diagnósticos superiores al 97%. La enfermedad pélvica inflamatoria es la principal causa de infertilidad por factor tubárico y esta aumenta de acuerdo al número de episodios que puedan presentarse, siendo del 54 al 75% con 3 o más episodios. La fisiopatología sugiere que la infección ascendente causa alteraciones anatómicas y a su vez esta causan obstrucciones que impiden la unión del óvulo con el espermatozoide y dependiendo de su gravedad sabremos si la obstrucción es completa o solamente hay aglutinación de las fibras cuando es de manera leve. El siguiente estudio de casos y controles que se realizó del año 2000 al 2013, que tuvo como objetivo examinar las asociaciones entre la infertilidad femenina y la enfermedad pélvica inflamatoria. Se dividió por subgrupos. Y podemos observar que en aquellas mujeres menores de 40 años, la enfermedad pélvica inflamatoria se asocia hasta 6 veces más con infertilidad. Y para aquellas mayores de 40 años, igualmente se asocia hasta 5 veces más. Sin embargo, podemos concluir que la enfermedad pélvica inflamatoria, independientemente de la edad y la localización, se asocia con infertilidad de 5 hasta 6 veces más. Otro de los factores a estudiar es el infeccioso, siendo la clamidia trachomatis por los serotipos D y K los más comunes, ocasionando enfermedad pélvica inflamatoria, causando a su vez infertilidad por factor tubárico. Este es el patógeno bacteriano más frecuente de transmisión sexual. En población general es cercana al 3%, sin embargo en mujeres infértiles se ha encontrado más allá del 10%. Una vez que la clamidia ha entrado en contacto con los receptores de las células epiteliales de las trompas uterinas, finalmente conducen a la fibrosis, disminuyendo la movilidad de los cilios de las trompas, ocasionando hidrosalpinx y cicatrices que conllevan a oclusión e infertilidad. Es importante recalcar que hasta el 90% de los pacientes, ya sean hombres o mujeres, cursan con enfermedades asintomáticas. El diagnóstico de la clamidia ha cambiado a lo largo de las últimas décadas, que inició a través de cultivos celulares con sensibilidades bajas del 60% y que a lo largo de los años, a través de la inmunofluorescencia indirecta y los anticuerpos, han alcanzado sensibilidad y especificidad superiores al 95%. Otro aspecto a evaluar dentro del factor tuboperitoneal es la cirugía tubárica. Cerca de 1 millón de mujeres se realizan oclusión tubárica al año. 30% de ellas sufren de arrepentimiento, sobre todo en aquellas mujeres menores de 30 años, en la que la tasa de arrepentimiento se duplica. Y 1% de ellas solicitará la reconstrucción. Para su valoración y localización será útil realizar la histerosalpingografía. Sin embargo, menos del 5% son reparables, ya que tienen bajos índices de concepción. Los factores pronósticos más importantes serán la edad, la localización del procedimiento y que la longitud final de las tubas sea al menos de 3 centímetros de salpinge proximal. Los factores de mal pronóstico son que aunado a esto haya un factor asociado a infertilidad, el uso de cauterización y la edad avanzada. Otro de los aspectos a evaluar del factor tuboperitoneal será la endometriosis, con una prevalencia del 1 al 7%. Sin embargo, aumenta del 50 al 60% en aquellas pacientes con dolor pélvico y infertilidad. La tasa de fecundidad en pacientes no tratadas puede disminuir del 2 al 10%. Existen 3 tipos de endometriosis, siendo la
endometriosis profunda, la que se relaciona mayormente con la infertilidad. Fisiopatológicamente, la endometriosis causa anatomía distorsionada, que inhibe la liberación y la captura del óvulo. Asimismo, ocasiona inflamación. A través de las prostaglandinas, las metaloproteinasas y las citocinas van a producir trastornos en la fecundación y la implantación. La expresión del gen HOX-A10 es necesaria para la receptibilidad endometrial. Sin embargo, la aromatasa y la resistencia a la progesterona se ven disminuidas. Las mujeres con endometriosis y presencia de lesiones ectópicas resultó en una disminución de la expresión de este gen, llevando a estados hiperestrogénicos que afectan el desarrollo endometrial y la receptibilidad. Para evaluar la endometriosis podemos realizarlo a través del ultrasonido, que sobre todo detectará endometriomas ováricos con sensibilidad y especificidad superior al 70%, siendo la resonancia magnética la que evaluará la endometriosis profunda, con rendimientos diagnósticos superiores al 90%. Sin embargo, la laparoscopía más el examen histológico es el método de referencia. Como podemos observar en las imágenes, estos son los implantes clásicos, que son lesiones de color azul-negro que contienen depósitos de hemosiderina y que pueden tener fibrosis circundante. Este fue un estudio observacional prospectivo que se realizó de 2016 a 2019, cuyo objetivo fue evaluar la fertilidad posoperatoria utilizando el índice de fertilidad de la endometriosis. Este fue en aquellas pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico completo de todas las lesiones endometriósicas. Se dividieron en 3 grupos dependiendo el puntaje. En esta tabla de análisis multivariado se observan a las pacientes con índices de fertilidad de entre 5 a 10 puntos y los factores asociados para lograr un embarazo después de la cirugía. Y se observó que un índice de fertilidad mayor a 5 puntos aumenta en 62% la tasa de embarazos espontáneos, así como la resección de endometriomas aumenta la tasa de embarazos sin una técnica de reproducción asistida de hasta 4.7 veces más, y la tasa de un embarazo posterior a una estimulación ovárica hasta 14 veces más. El siguiente factor a evaluar será el factor cervical, que esto se refiere a todas las alteraciones, ya sean anatómicas o funcionales, del cervix que impidan el paso del espermatozoide a través del canal cervical. Continuando con nuestro algoritmo, observamos las pruebas diagnósticas que solicitaremos como parte del abordaje del factor cervical y que iremos desarrollando en las siguientes diapositivas. Se estima que la incidencia de infertilidad por factor cervical exclusivo es menor al 5%. Que será la porción distal del útero que comunica la vagina con la cavidad uterina y que tiene como función comunicar, filtrar, nutrir y liberar al espermatozoide. Aquí se evaluarán los procedimientos cervicales, el istmo-Celle, infecciones y anomalías müllerianas. Es importante descartar en todas las pacientes alteraciones epiteliales cervicales malignas y premalignas. A todas se les realizará una citología cervical con una sensibilidad cercana al 80%, colposcopía y posteriormente toma de biopsia si así se requiere, con una especificidad de hasta el 93%. En aquellas pacientes que son sometidas a conización cervical, la tasa de embarazo con éxito disminuye a un 86%. Y en aquellas pacientes que son sometidas a traquelectomía como preservadoras de fertilidad, llegan a alcanzar tasas de embarazo con éxito hasta en un 65%. Asimismo, el istmo-Celle, que se define como la distorsión y ensanchamiento del segmento uterino, causa infiltración linfoquística y adenomiosis iatrogénica. Es importante recalcar que en el mundo las tasas de cesáreas han aumentado hasta más del 40%. Y más del 10% de ellas sin una indicación justificada, por lo que aumentan las consecuencias diatrógenas y por lo tanto el aumento significativo del istmo-Celle, que su impacto en la fertilidad será por la alteración de la receptibilidad endometrial y la microbiota cervicouterina.
Otro aspecto a evaluar sobre el factor cervical son las infecciones. Estas se evaluarán desde el interrogatorio o la exploración física. Asimismo, la toma de cultivos será de vital importancia, siendo la vaginosis bacteriana la infección más común, que se define como el reemplazo de microorganismos anaerobios por Gardnerella o Mycoplasma. Siendo las infecciones de transmisión sexual y la cervicovaginitis un factor de riesgo para infertilidad que va desde el 70 hasta el 80%. Para concluir con el algoritmo del abordaje de infertilidad femenina, es importante mencionar otros factores que, si bien no se realizan de manera inicial, es importante siempre tenerlos presentes, como lo es el factor inmunológico, hematológico y genético. En el pasado, el factor femenino de la pareja infértil era el principal foco de atención y el factor masculino se consideraba una causa relativamente infrecuente. Actualmente, los médicos especialistas en parejas infértiles deben conocer cómo realizar una evaluación básica de la función reproductora masculina y ser capaces de identificar a los hombres que precisan una evaluación más extensa. El abordaje de la paciente con infertilidad, en este caso el factor masculino, será evaluado a través de una historia clínica, exploración física y seminograma. Ahora reconocemos que las anomalías masculinas representan como causa de infertilidad cerca del 20% y un factor contribuyente del 20 al 40%. El proceso de la espermatogénesis está dirigido por genes localizados en el cromosoma Y se requieren aproximadamente 70 días para completarlo y se precisan de otros 12 a 21 días para transportar a los espermatozoides desde el testículo al conducto eyaculador, donde siguen madurando y desarrollando la capacidad de presentar una motilidad mantenida. Sin embargo, el volumen seminal, la movilidad y la proporción de los espermatozoides van disminuyendo conforme avanza la edad. El aumento de la edad paterna se ha asociado a un aumento de las anomalías cromosómicas, ya sean numéricas y estructurales en la fragmentación del ADN, de mutaciones puntuales. La evaluación del factor masculino tiene como objetivo identificar y corregir causas específicas de infertilidad, así como identificar aquellas que no pueden corregirse, pero que pueden superarse mediante técnicas de reproducción asistida. La etiología se dividirá por trastornos hipotálamo-hipofisiarios como enfermedades infiltrantes, tumores hipotalámicos, fármacos u obesidad. También por trastornos gonadales primarios como lo son el síndrome de Klinefelter, criptorquidia, varicocele, infecciones y trastornos en el transporte como lo son obstrucción, malformaciones congénitas o disfunción en la eyaculación. Dentro de la evaluación básica, se realizará un interrogatorio muy similar al abordaje de la paciente infértil, el factor femenino, haciendo énfasis en la duración de la fertilidad, si se ha presentado o no fecundidad previa, si han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas previas, así como el interrogatorio dirigido de enfermedades de transmisión sexual, así como enfermedades infantiles y antecedentes, así como toxicomanías o fármacos. La exploración física también se realizará a través de somatometría y signos vitales. Se evaluará el pene incluyendo la localización del meato uretral, la palpación de los testículos y la medición de ellos, así como la presencia y la consistencia de los conductos deferentes y epidídimos. Igualmente se evaluará o buscará de manera intencionada la existencia de varicocele. De igual forma, se evaluarán los caracteres sexuales secundarios y en algunos casos podrá valorarse el tacto rectal, siendo este no de manera rutinaria. La OMS recomienda el análisis del seminograma como el primer paso para la evaluación potencial de la fertilidad masculina. Sin embargo, la Sociedad Americana menciona que debe realizarse al menos un seminograma
y la Asociación Americana de Urología menciona que al menos deben realizarse 2 seminogramas. El seminograma tiene una sensibilidad superior al 85%, sin embargo tiene recomendaciones específicas para su toma, como la abstinencia sexual 3 a 5 días previos a la toma y que la muestra en domicilio no sea evaluada mayor a 1 hora posterior de la obtención de la muestra. El seminograma evalúa tanto aspectos macroscópicos como el volumen, el pH, el aspecto y la viscosidad, y aspectos microscópicos como la concentración, la motilidad, la morfología, la aglutinación y la vitalidad de los espermatozoides. Para finalizar, se han descrito puntos de cortes para el seminograma. La última actualización de la OMS en 2020 tuvo algunas modificaciones, siendo el volumen mínimo requerido de 1.4 mililitros, la concentración espermática y los espermatozoides totales de 16 y 39 millones respectivamente, así como una motilidad mínima necesaria del 30% y una vitalidad y morfología de 54 y 4% respectivamente. Las conclusiones que quisiera dejar con la presentación de esta monografía son que la alta prevalencia de la pareja infértil implica un obligado conocimiento sobre el adecuado abordaje de la infertilidad, siendo el ginecólogo el médico de primer contacto. El estudio de la pareja infértil deberá abordarse de una manera integral, tomando en cuenta el ámbito emocional, psicológico y no solo el médico, y que a través de una adecuada anamnesis, exploración física y pruebas diagnósticas se revelará la causa de la infertilidad en casi un 80% de los casos. Y por último, que la evaluación deberá ser de forma integral, incluyendo a la pareja como un conjunto. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su ponencia y los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.